Finalmente, y para cerrar este módulo de diseño de embarcaciones fluviales, como todo proyecto, el diseño de una embarcación, la idea es que se construya, que se pruebe y que se opere. Creo que ese es el final deseado en todos los proyectos, no siendo menos importante también que quede el diseño. Es decir, obviamente, para llegar a esta fase de la que vamos a hablar en el módulo 5, hay que pasar antes por el diseño de la embarcación, que fue cubierto en la módulo 3 del curso. Esta es una línea de la construcción de un buque complejo. No representa 100% un buque poco complejo, pero en general nos permite ver en el caso de un buque complejo, un artefacto complejo, todos los pasos que hay que seguir para los procesos constructivos. Cuando vamos a hacer algo menos complejo, simplemente nos vamos saltando partes y para el final llegamos a lo mismo, a las pruebas y operación de la embarcación. En el caso de un buque comercial, tendríamos un proyecto de negociación y venta, un contrato. En el caso de un proyecto de investigación, seguramente tendremos una fase de identificación de necesidad, levantamiento de problemas, levantamiento de los marcos normativos. Luego vendría lo que son las fases de diseño. Una vez hecho el diseño básico, pasamos a lo que es la ingeniería de detalle o ingeniería de producción, del cual se abren dos líneas. Una línea en la cual se construye el casco o la parte estructural del buque y otra línea de producción donde se construyen los sistemas que conforman el buque o la embarcación, porque tienen técnicas de construcción diferentes. Por eso se separan cuando la embarcación es muy compleja. Cuando es una embarcación muy sencilla, muy seguramente será una sola línea de producción. Tanto las láminas del casco o la fibra del casco, más las tuberías, puede ser una sola línea de fabricación. Pero cuando hablamos de embarcaciones más complejas, generalmente se siguen dos procesos, dos líneas de fabricación diferentes. Esa fabricación del acero parte de la compra del acero. Bueno, aquí se dice acero, pero aplica para fibra, para aluminio, para material de construcción. Adquisición de la fibra o del acero, procesamiento de ese material, marcado del material, corte del material. En algunos casos hace falta doblarlo. Luego viene lo que son los ensambles. Ese material doblado se une, se conforma, se pinta y se hace una primera unión de esos componentes de fabricación del buque. Por la otra línea va la línea del outfitting. El outfitting no es más, sino todo aquello que no es el casco, o sea, todo aquello que son tubos, cables, muebles, sistemas, sillas, todo eso es outfitting, es todo lo que no es casco, todo lo que no es estructura, y eso entra en la producción de dos formas. Si es un buque muy complejo, muy grande, eso va a entrar al buque cuando todavía está en un bloque de construcción, o si es un buque sencillo o una embarcación sencilla o poco compleja, eso va a entrar al mismo tiempo, se va a estar construyendo el casco al mismo tiempo dotando de los servicios a bordo, las bombas, las tuberías, los sistemas que va adentro. Luego de que esté todo eso ya unido, ahora sí se pinta el buque completo. La primera pintura era una pintura de protección de solamente el casco, no era de protección contra el agua directamente. Ya cuando tenemos todo unido, el outfitting, que son los sistemas más el casco, ahora sí pintamos completamente el barco o la embarcación porque va para el agua. Se hace la botadura o el lanzamiento, se puede continuar haciendo outfitting en el agua, es decir, la embarcación te puede terminar de hacer acabados, por ejemplo, para colocar un mueble de comedor, sí, un mueble de comedor para la tripulación. Eso no hace falta colocarlo con el buque en tierra durante la construcción, se puede colocar con el buque ya estando en el agua. Ahí todavía hay un poquito más de trabajo cuando el buque se va al agua. Antes de ser entregado a su operador, se hacen las pruebas del buque y se cierra el ciclo con la entrega y el nombre de la embarcación. Y pues de aquí adelante inicia todo lo que es la operación de la embarcación. Cuando colocamos un Zuno nos enfocamos en las pruebas. Tenemos pruebas que validan el diseño, tenemos pruebas de fabricación, pruebas durante la construcción, pruebas durante su estancia en el puerto, que no es más que pruebas antes de navegar, y pruebas de mar, que son pruebas navegando. Se dice pruebas de mar como término genérico, pero obviamente aplica para embarcaciones también fluviales, o sea, sería pruebas de río, se llamaría en ese caso. La validación del diseño son aquellos ensayos, ya que estamos en fase de diseño, ya que no hay buque, tenemos que trabajar sobre modelos a escala o modelos virtuales, es decir, trabajamos con representaciones digitales del buque, superficies del buque, para hacer análisis numéricos, o hacemos construcción de un modelo físico de la embarcación en una escala reducida
y se lleva a unas instituciones que se denominan los canales de ensayo, donde se hace la verificación de toda la hidrodinámica de ese casco. ¿Qué podemos verificar allí? Podemos verificar allí la resistencia al avance, podemos verificar allí cómo se comporta en olas, podemos verificar ahí cómo se va a comportar el propulsor cuando se coloque detrás del buque, o sea, la hélice. Hay muchas cosas que se pueden probar en un canal de ensayo, es todo en una escala reducida, con un costo reducido antes que el buque se construya, pero me permiten validar el diseño. Aquí vamos a ver un corto video muy breve de un ensayo de canal de una embarcación que precisamente su diseño contemplaba la operación en bajo calado. Vamos a ver una cosa particular que le ocurre a esta embarcación durante esa prueba. Esta es una embarcación de 30 metros, perdón, 40 metros, sí, de 9 metros de lora, de manga, 40 metros de lora y 9 metros de manga. Y esta prueba se estará haciendo a una velocidad del buque de 10 nudos, a una velocidad del modelo escalada en un factor de escala de 20. Es decir, las dimensiones del modelo, perdón, están escaladas 20 veces respecto al buque. Es decir, si dijimos que las loras eran 40 metros, quiere decir que este modelo medía 2 metros. Es un modelo fabricado en madera. Y veamos la prueba. El- Esto es un carro que se va trasladando sobre la superficie de una piscina, en este caso con aguas calmas, no hay olas, y él va midiendo diferentes parámetros de la embarcación. Tiene dinamómetros para medir fuerzas, tiene inclinómetros para medir inclinaciones, tiene cámaras, tiene otro tipo de sensores para definir diferentes parámetros del buque. Al final, toda la data nos va a permitir construir curvas de desempeño del modelo que luego con los factores de escalamiento nos darán los resultados del buque en su escala real. Voy a parar nuevamente, voy a repetirlo y voy a parar en un punto específico del video para que vean un fenómeno del cual hablamos anteriormente y aquí se ve ya gráficamente representado. ¿Qué está pasando aquí? Es de aquí, donde si se ve la mano del cursor, de aquí hacia la izquierda de la pantalla, el buque se encontraba navegando en una simulación de aguas profundas. Y de aquí hacia acá, donde se encuentra la mano del cursor en este momento, entraba en la zona de bajo calado. El canal de ensayos colocó unas mesas, unas plataformas para poder acercar el fondo de la piscina hasta el fondo del buque. Entonces, vamos a ver qué pasó ahí. No sé si alcanzaban a apreciar algo que pasó en la popa de la embarcación. Se hundió. Se hundió quiere decir que él venía navegando, además, cuando entró a la zona de bajo calado, sufrió un hundimiento adicional, específicamente en la popa. Eso lo mencioné diapositivas atrás, conocido como el fenómeno Squat, y es el fenómeno por el cual el buque sufre un hundimiento asociado a las presiones que deja que comienza a perder en el fondo de la embarcación por cuenta de esa cercanía que se encuentra al fondo del canal navegable. Entonces, por ejemplo, inclusive puse el ejemplo en ese momento de la hélice, que va a tener que tener cuidado porque en ese momento en el que el buque pasó a la zona de bajo calado y se hundió más, la hélice puede llegar a tocar fondo. Entonces, es un aspecto que hay que estudiarlo, es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta para darle la protección suficiente a la hélice, además para si fuese necesario y este fenómeno se fuese muy severo, entrar a modificar un poco las formas para que se reduzca ese fenómeno. Entonces, vemos cómo un ensayo modelo representa tal cual lo que la teoría y lo que las fórmulas nos está diciendo. Por eso son tan importantes, por eso son tan necesarios en los diseños de embarcaciones, digamos, de mayor porte. Realmente hacia embarcaciones menores no es tan habitual hacer este tipo de pruebas, pero en embarcaciones mayores sí se acostumbra a hacer estas pruebas para validar los parámetros de diseño. Ya cuando vamos a las pruebas de fábrica, tenemos algunos equipos particulares que se deben probar, como son los motores propulsores, los generadores, los tableros eléctricos y las grúas y sistemas de levante. Ese tipo de sistemas es común que el usuario final de la embarcación vaya a donde se fabrican estas pruebas y se vean las pruebas de esos equipos allá en sitio. Esas se llaman pruebas de fábrica.
Es decir, se va a atestiguar cómo el fabricante hizo sus pruebas en el sitio, no cómo ese motor se integró con el buque, por eso tendrá que hacer donde se está construyendo. Aquí la idea es ver dónde se está construyendo el equipo y ir allá a ver cómo hacen las pruebas. Tenemos las pruebas durante la construcción, que tenemos ensayos no destructivos, como por ejemplo, se hacen inspecciones de uniones de soldadura para el caso de construcción metálica, ver si tiene fallas, ver si tiene fisuras, ver si tiene grietas en la soldadura. Además, a los tanques, a las tuberías se hacen pruebas neumáticas, se hacen también pruebas hidrostáticas a las tuberías y se hacen pruebas de los diferentes parámetros de un motor propulsor, por ejemplo. Luego vienen las pruebas en puerto. Las pruebas en puerto, donde ya el buque está en el agua, pero no está navegando todavía, se pueden comenzar a probar ya algunos sistemas. Por ejemplo, en el caso del sistema de propulsión, se prueba que el sistema de enfriamiento ya funciona porque ya está tomando agua del entorno. Se pueden ya medir las temperaturas de los gases de escape. Se prende el motor, se mide la temperatura de ese gas de escape. Se verifica las partículas de suspensión a la lubricación. Todo eso se puede hacer sin que el buque navegue. O sea, con el buque en agua se enciende el motor y se toman todos esos parámetros. Lo mismo pasa con sistemas auxiliares como el venteo, como la ventilación, como el sistema de aire acondicionado, que no requieren que el buque esté en movimiento para poder ser probados. Y luego tenemos finalmente las pruebas de mar o pruebas de desempeño, que es el único lugar donde podemos verificar aspectos como la velocidad, aspectos como la capacidad de maniobrabilidad, aspectos como como la capacidad de darnos una autonomía o un alcance. Hay sistemas auxiliares que solamente es posible probarlos con el buque navegando. Entonces, aquí en esta parte última de las pruebas, que son las más costosas porque toca poner a navegar las embarcaciones, hay que, si son de combustibles, pues hay que proveerlas de combustible, se producen pues gastos logísticos asociados, pero son las pruebas que me permiten validar por fin el diseño y los parámetros y los atributos de la embarcación. Es decir, todo lo que hubo antes en el canal, en los cálculos para medir velocidad, no dejaron de ser predicciones porque la prueba ya definitiva de la velocidad del buque pues se da con el buque construido y finalizado. Ya lo que conocemos como las pruebas de mar. Podemos decir que hay algunas pruebas que son comunes a todos los buques y algunas específicas para buques fluviales. Por ejemplo, en embarcaciones marítimas y fluviales se hacen pruebas de resistencia, se hacen pruebas de navegación en condiciones adversas, se hacen pruebas de estanqueidad, se hacen pruebas del sistema de la corrosión, de protección de corrosión, se hacen pruebas de actitud dinámica para el caso de los botes. Queremos ver cómo se mueven con los diferentes, cuando están planeando. Y en las embarcaciones fluviales hacemos pruebas de navegabilidad en aguas someras, es decir, se somete el buque hasta un canal navegable de baja profundidad para ver cómo reacciona su sistema de propulsión. Se hace prueba de maniobra en espacios reducidos. Sabemos que, le hemos dicho durante el curso, que los embarcaciones fluviales al trabajar en márgenes reducidos de espacio, sus sistemas de gobierno deben ser más complejos y más eficientes porque necesitamos que genere giros en un menor espacio, por ejemplo, o que pueda tomar un rumbo diferente en un menor espacio para evitar accidentes y colisiones. Y tenemos pruebas de rendimiento en corrientes fluviales. Lo vimos en los videos, los ríos tienen corrientes que son capaces de arrastrar una embarcación a altas velocidades y pueden golpear, pueden chocar, pueden arrollar. Entonces, también es conveniente hacer pruebas de las embarcaciones para medir su comportamiento y su desempeño en las corrientes fluviales. Llegamos al final del curso con las referencias que se trabajaron en este contenido del día de hoy. Hacen parte de la última sección de la presentación. La presentación va a estar disponible para todos, así que no es necesario en este momento pues entrar a esas referencias, pero sí espero que las consulten para complementar los conocimientos que hemos pues traído a esta sesión de una manera bastante comprimida. Toda la historia y todo lo que hay que hacer para diseñar una embarcación fluvial es muy amplio, eh, comprende muchos fenómenos, tanto del buque como del medio en el cual está navegando. Por lo tanto, pues entre más se pueda ampliar y más puedan conocer, lo pueden hacer a través de estas referencias. De mi parte, quisiera dejar estos últimos minutos para cualquier duda, pregunta, participación, comentario que nos permita, pues ya darle
cierre de la jornada.